Los 7 chakras en la senda del yoga. Bueno, esto es muy importante, este momento que vamos a compartir y toda esta introducción y presentación, porque vamos a explicar en qué va a consistir todo este curso. Primeramente, vamos a comenzar siempre realizando una meditación, ¿sí? En este caso en particular fue una meditación inicial, porque también a muchos recién los estoy conociendo, entonces es la manera que tengo para poder comunicarme con ustedes haciendo una meditación simple. Principalmente hicimos 2 ejercicios de respiración y una serie de mantras. En las clases próximas ya vamos a trabajar focalizadamente en cada chakra. La meditación va a consistir en un chakra en particular y va a ser aproximadamente de 20 a 30 minutos. En la clase próxima va a corresponder el chakra Muladhara, que es el primer chakra, ¿sí? Y así hasta que termine esta formación vamos a realizar la meditación en los 7 chakras con ejercicios de visualización, con el mantra respectivo para el chakra que estemos trabajando y también, de alguna manera, la conexión emocional que vamos a trabajar en la meditación con la respectiva visualización correspondiente al chakra en particular. En la próxima clase, al ver Muladhara, va a tener que ver con principalmente lo que implica nuestro caminar, nuestra raíz, nuestra forma o nuestro modo de establecernos. En eso va a consistir la próxima presentación y luego vamos a trabajar directamente sobre todo el aspecto analítico, psicológico, emocional, mental, sentimental y también espiritual y físico del chakra Muladhara. Esto va a consistir en que vamos a ver mediante diferentes presentaciones las diversas, valga la redundancia, formas en que este chakra Muladhara está presente en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, y cómo lograr armonizarlo mediante diversas técnicas de meditación, cerrando con toda una serie de asanas que justamente benefician y estimulan la armonía de este Muladhara chakra, con las asanas de yoga, donde no solamente vamos a mostrar las asanas, sino también el efecto, el beneficio de esa respectiva asana. Entonces va a ser muy completo. Y así cada clase va a estar trabajando y abordando un chakra en particular, en esa dinámica que yo les estoy mencionando. Esta clase sería una especie de excepción porque aquí vamos a presentar un poquito el concepto más abarcativo de los chakras, pero también vamos a estar trabajando sobre el conocimiento de los nadis, sobre los diferentes puntos energéticos del cuerpo, los aspectos etimológicos, como para poder realmente introducirnos con mayor profundidad a todo lo que vamos a estar trabajando a lo largo del curso, ¿sí? Y es muy interesante porque esto nos permite dimensionar, ¿sí?, la importancia y la necesidad como seres humanos, seres vivientes que tenemos, de armonizar realmente los chakras y verlo no solamente a los chakras como unas ruedas energéticas, ¿sí?, con colores y con notas, con planetas que los rigen, sino también con realmente relacionarlas con aspectos mucho más psíquicos, con aspectos mucho más físicos y algo absolutamente multidimensional para nosotros, ¿sí? Entonces, dicho esto, aclaro lo siguiente también, que los que se vayan conectando vía Zoom siempre puedan apagar su micrófono y que solamente se encienda en el momento cuando hagan una pregunta, porque a veces hace como una interferencia y una pequeña descarga, ¿no?, digamos, en mi parlante, en mi micrófono. Y lo otro es que
la dinámica va a ser como la que suelo trabajar en todos los cursos. Voy a estar presentando aproximadamente entre 30 y 40 minutos y vamos a dar un espacio de 10 a 15 minutos. Van a ser 12 en total. Uno a la mitad de la presentación, aproximadamente 8:30, de 10 minutos de preguntas. Y al finalizar, alrededor de las 21 horas, otro espacio de preguntas que las pueden realizar los que están conectados por Zoom vía chat o audio, y los que están conectados por Facebook en el grupo vía chat, ¿sí? Y yo les pasaría a responder en esa pausa, ¿sí? Que vamos a estar haciendo, que en realidad no es una pausa, es un espacio para preguntas. Así que todas las preguntas que vayan haciendo las pueden ir escribiendo, y yo cuando haga la pausa vamos a repetir, y en el caso de los que estén en Zoom conectados pueden hacer la respectiva pregunta vía también audio si lo desean. Denme un segundito que voy a hacer un ajuste de sonido. Bien, aquí estamos nuevamente entonces. Chakras y nadis, esta es como la primera parte que vamos a estar trabajando. Como ustedes están viendo aquí en este gráfico que describe de alguna manera cómo está compuesto, digamos, en las diferentes partes y regiones del cuerpo, todo este sistema energético, que no solamente trabaja por parte de los chakras, sino también a través de los nadis, ¿sí? Aquí estamos viendo este símbolo. Por supuesto, todo este material a ustedes les va a llegar, les va a ir llegando, todas las presentaciones que yo vaya haciendo, para que también la puedan ir estudiando de esta manera. Vemos que, naturalmente, el Sol y la Luna, uno representa el hemisferio izquierdo, el caso del Sol, la Luna representa el hemisferio cerebral derecho, y después vemos, por ejemplo, Sushumna Nadi, Pingala, Ida. Ya vamos a hablar precisamente de ellos, de cómo están representados en el cuerpo los diferentes elementos, ¿sí? El cuerpo material está constituido de 5 elementos: tierra, agua, fuego, aire y éter, ¿sí? Tierra, agua, fuego, aire, éter son los 5 elementos burdos. Después hay 3 más sutiles, que son la mente, la inteligencia y el ego falso. Entonces, la tierra, el agua, el fuego, el aire, está presente, como vemos, en diferentes regiones del cuerpo y están asociadas a diferentes chakras, respectivamente. Y todo esto va a tener como una forma de poder, de esta manera, conectarnos, no solamente con el aspecto sutil que nos constituye, sino también con el aspecto externo a nosotros, de forma física, de forma material, que está representado en la naturaleza, y como siendo el cuerpo humano un subproducto de la naturaleza, la misma también posee estas fuentes vibracionales sutiles, no solamente burdas. Y todo esto lo vamos a estar trabajando. A través de los chakras, los nadis de un cuerpo energético están unidos con los nadis del cuerpo energético vecino, o sea, del otro. Algunos textos védicos y tibetanos antiguos mencionan el número de 72.000 nadis. Otros escritos incluso hablan de 350.000 nadis en el cuerpo. Los nadis son diversos puntos energéticos que trabajan en el plano articular, en el plano también muscular, de tejidos. Ya vamos a profundizar en ellos en la medida que vayamos hablando de cada chakra. Los canales energéticos más importantes, porque también otra definición que se le da a Nadi es el canal energético mediante el cual fluye la energía pránica del cuerpo. El prana representa la energía vital, y esta energía vital, de alguna manera
contacta y se somatiza en el cuerpo a través de los nadis. Vieron que a veces hablamos acerca del prana, la energía pránica. Bueno, el prana, la forma que tiene de diseminarse por el cuerpo, que ingresa a través de la inhalación, ¿no? Y de diferentes ejercicios, pero sobre todo a través del oxígeno, que se vuelve prana en el cuerpo, se traslada por el mismo a través de estos canales llamados nadis, que como vimos son de 72.000 a 350.000 en el cuerpo, pero vamos a ver tres que son los más importantes. Uno es Sushumna, Ida y Pingala, que aquí los tenemos en este texto donde está la flechita, Pingala en la región cervical principalmente, de la parte derecha, Ida en la izquierda, y Sushumna principalmente lo que representaría nuestro tronco, digamos, que va desde la zona alta del cuello, el plexo, hacia abajo. Estos son los tres nadis principales. En la cultura, por ejemplo, china y japonesa, se conoce un sistema similar de canales energéticos que se denominan meridianos. Por ejemplo, en acupuntura o en digitopuntura, diferentes técnicas de medicina china, tibetana, japonesa, se le llama a estos nadis los meridianos del cuerpo. ¿Sí? Y a partir de ellos, como vemos, se desarrolla el conocimiento de la acupuntura. En el sistema energético del ser humano, los chakras sirven de estaciones receptoras, transformadoras y distribuidoras de las diferentes frecuencias del prana. Los chakras, entonces, el término precisamente de chakra significa rueda, ¿no? o círculo energético, que se encarga de, a través de los nadis, distribuir la energía pránica, que es la energía vital de nuestro organismo. Absorben directamente o a través de los nadis, ¿no?, las energías vitales de los cuerpos energéticos no materiales, digamos, del humano, de su entorno, del cosmos, y de las fuentes que son el fundamento de cualquier manifestación. La transforman en las frecuencias que necesitan las diferentes áreas del cuerpo físico o de los cuerpos inmateriales para su conservación y desarrollo, y la retransmiten a través de los canales energéticos. Además, irradian energías al entorno. Este sería el aspecto funcional de cómo los chakras operan tanto en el plano interno, en el plano físico, como también en el plano externo. ¿Sí? Porque nosotros también, de alguna manera, no solamente emanamos energía, sino que también tomamos energía. Y esa energía que tomamos va a generar en nosotros todo un efecto que a través de los chakras se va a somatizar de forma física y psicoemocional, ¿sí? Y que luego se va a volver a expresar, ¿sí? También explica aquí de los cuerpos inmateriales para su conservación y desarrollo. ¿Qué quiere decir con cuerpo inmaterial? Se refiere como al aspecto más sutil o al campo pránico mediante el cual nosotros podemos absorber las diferentes formas de energía. Por ejemplo, nosotros tenemos 5 coberturas principales físicas que se llaman koyas, los 5 koyas. El primero es Annamaya Koya, que es la cobertura burda, el cuerpo material. El segundo es el Pranamaya Koya. Pranamaya justamente es la cobertura pránica. El tercero es Manomaya Koya, la cobertura mental. El cuarto es Vijnanamaya Koya, que es la cobertura intelectual. Y el quinto, Anandamaya Koya, que es la cobertura consciente. Pero nos vamos a detener a explicar, en relación a este párrafo, la cobertura de Pranamaya Koya, que es la cobertura pránica. Recuerden, prana significa vitalidad, prana significa conciencia también, existencia. Este cuerpo pránico, Pranamaya Koya, tiene 3 fuentes
mediante las cuales obtiene justamente esta energía. Una es a través de la tierra y los elementos de la tierra, como los árboles, los diferentes subproductos de la tierra, que también poseen conciencia, las plantas, etc. Ese es el Pranamaya Koya. Pero esa fuente pránica se obtiene a través de Muladhara Chakra, que es el chakra raíz que vamos a estar trabajando en la próxima clase, ¿sí? De ahí obtenemos fuerza a través de la madre tierra, digamos, esta potencia que tiene la función de estabilizar, ¿sí? Justamente de enraizar. La segunda fuente pránica es a través del plexo solar. Perdón, la segunda, digamos, es a través, sí, de la región del plexo, pero va a ser a través del alimento, ¿sí? Esa va a ser la segunda fuente pránica. Y la tercera fuente pránica, que también está ubicada en el plexo solar, tiene que ver con el sol, la energía del sol. El sol, además de gravitar sobre nuestro hemisferio izquierdo, que recuerden, el hemisferio cerebral izquierdo, esto se enseña en la neuroendocrinoinmunología, representa también esencialmente el aspecto alcalino del cuerpo. Todo lo que, de alguna manera, el lado alcalino del cuerpo, la función alcalinizante del cuerpo es lo que justamente mantiene la salud y la vitalidad, además del prana. Entonces, en ese sentido, ese hemisferio solar que opera en el campo intelectual, en el aspecto Yan sería el aspecto que tiene que ver con lo racional, la lógica, el pensamiento, la fuerza, la determinación, la autoestima, la integridad, también se asocia directamente con justamente la fuente del prana, ¿no? Una fuente pránica, el sol es una de las fuentes principales del prana. Y este sol se asocia en paralelo directamente con el sexto chakra, que es el Agnya Chakra, que está asociado tanto con el Sol como con la Luna, pero principalmente representado a través del Sol. Entonces, esa energía solar es la que podríamos decir como un cuerpo inmaterial. ¿Se entiende? Porque, digamos, la luz, si bien es una energía material, la luz del Sol, no tiene una forma definida. El Sol sí tiene una forma, o sea, el energético siempre posee una forma, el energético, pero la energía, toda energía proviene de una fuente, de un energético, generalmente no tiene una forma, como en el caso de la luz. Por ejemplo, la fuente, el energético del oxígeno es el árbol, el vegetal. El oxígeno es la energía. Entonces el oxígeno no tiene una forma visible, ¿sí? Así como la luz del sol es distinguible, pero no tiene una forma mediante la cual podamos definirla. Entonces, a ese tipo de energía se refiere también como la que se alimenta el cuerpo y que también vibra una frecuencia, como también energía sutil, energía mental de los ambientes en los que uno esté, con las personas que uno se relaciona, etc. Mediante este sistema energético, tanto de chakras como de nadis, el hombre, el ser humano, efectúa un intercambio con las fuerzas que actúan en los diferentes planos del ser, en su entorno, en el universo y en la base de la creación. ¿Sí? Porque nosotros, al ser una síntesis, ¿sí?, al representar y al ser un subproducto sumamente complejo y maravilloso de la creación material, naturalmente estamos vinculados en su aspecto microcósmico y macrocósmico. Microcósmico, vyasti, y samasti en sánscrito es lo macrocósmico. El cuerpo astral, que es el cuerpo sutil. El cuerpo astral, porque aquí estuvimos hablando hasta recién de cómo está conformada esta energía, este cuerpo energético burdo a través de los chakras y los nadis, todo esto de forma también a modo introductorio de presentación. Por supuesto que tanto en el libro que vamos a estar trabajando como en los textos que les voy a enviar en PDF, todo esto por supuesto lo vamos
lo van a tener más detallado en esas presentaciones que les vamos a compartir. Pero este es un punto muy importante. El cuerpo sutil posee aproximadamente la misma extensión y forma que el cuerpo físico. Por ello también se encuentra la denominación de doble etérico o cuerpo físico interior. ¿Sí? O sea, nosotros, como mencionaba al principio, tenemos un cuerpo burdo, que es el que manifestamos nuestra existencia, pero también hay un cuerpo astral que también posee la misma dimensión e importancia que el físico. Y ese cuerpo astral es el cuerpo interior, que por ejemplo viaja en los momentos de los sueños, ¿no? Es el cuerpo sensible, intuitivo, perceptivo. Es el portador de las fuerzas modeladoras, este cuerpo sutil, para el cuerpo físico, así como de la energía vital creadora y de todas las sensaciones físicas. El cuerpo sutil, el cuerpo astral, que también en sánscrito pueden anotar este término que es muy importante, recibe el nombre de Antakarana. Antakarana, anta significa ser, karana quiere decir indicador o interior. Entonces, este ser interior, este cuerpo sutil interno, es el que modela, de alguna forma, nuestra existencia y esto impacta sobre nuestro cuerpo físico. No solamente en el plano de los deseos, sino sentimientos, pensamientos, emociones, sensaciones físicas, etc. Entonces, este cuerpo astral sutil está conformado por mente, inteligencia y ego falso, que es la capacidad que tenemos de percibirnos como individuos materiales. Entonces, el chakra no solamente opera en el campo burdo, principalmente afecta para bien o para mal, según las diferentes formas que tengamos de desenvolvernos en la vida material, principalmente el cuerpo astral. Y este cuerpo astral, naturalmente, va a materializar sus sensaciones y sus experiencias a través del físico. Y de ahí es cuando van a venir, si están desequilibrados, enfermedades, depresión, desequilibrios emocionales, alteración en lo que son nuestros estados anímicos, etc. El cuerpo sutil. El cuerpo etérico, que en este caso sería el cuerpo sutil, atrae energías vitales del sol a través del chakra del plexo solar. Este es un punto muy importante. Atrae energías vitales del sol a través del chakra del plexo solar y energías vitales de la tierra a través del chakra basal, en este caso Muladhara chakra, del chakra raíz. Mula significa raíz. Acumula estas energías y a través de los chakras y los nadis las conduce al cuerpo físico en flujos vitales ininterrumpidos. Por eso es tan importante, por ejemplo, el Surya Namaskar, el saludo al sol, Chandra Namaskar, el saludo a la luna, las diferentes asanas que vamos a estar viendo a lo largo de toda esta formación, porque es una forma consciente de comenzar a vibrar con mayor profundidad y mayor, digamos, autopercepción, conocimiento de sí mismo, de cómo está funcionando no solamente nuestro físico, cuáles son los bloqueos, cuáles son las dificultades que pueda haber, ¿no? Cuáles son las resistencias, sino también de nuestro cuerpo emocional. Porque naturalmente el trabajo de los chakras y la aplicación de estos conocimientos y meditación nos lleva a poder de alguna manera conectar con nuestro plano más interno de visualización, ¿no? Que es justamente la función natural de la conciencia, el visualizar, el percibir, ¿sí? El sentir. Las dos formas de energía
se encargan de mantener un equilibrio vivo en las células corporales. O sea, tanto estas dos formas de energía que provienen de la Tierra como del Sol tienen precisamente esta función. Y eso es justamente lo que significa Hatha, porque la Tierra está directamente conectada y vinculada con la Luna. De hecho, la Luna es el planeta más cercano a la Tierra y es llamado también el satélite de la Tierra. Y también es el planeta que más influencia al individuo, al ser humano. Primeramente por lo que representa a nivel físico, ya que predomina el elemento agua, a nivel astrológico representa las emociones, la formación, representa también los pensamientos, la mente, todo lo que tiene que ver con lo sensible, con los afectos, representa nuestra niñez, también representa nuestro sistema esencialmente digestivo y también nuestro cerebro, que son los dos, digamos, ejes de nuestro sistema nervioso. Hay dos sistemas nerviosos en el cuerpo, uno está presente precisamente en el plano cerebral y el otro, el segundo sistema nervioso, está en el área de nuestro sistema digestivo. La luna es la que se encarga de regular todos estos órganos. Naturalmente, esto influencia también y se conoce en la Ayurveda como el planeta que predomina en el dosha Kapha. Kapha como dosha en el Ayurveda trabaja en el plano de lo que es la energía formativa, constitutiva, nuestro sistema inmune. Entonces, la Tierra está plenamente conectada a la Luna, ya que también la Luna es la que rige a los vegetales, a los bosques, además del agua, la que representa y rige la fertilidad. Por eso son dos fuentes energéticas y estas dos formas de energía se encargan de mantener un equilibrio vivo en las células corporales. Cuando somos conscientes de estas energías y las trabajamos, naturalmente obtenemos mucha mayor vitalidad, conciencia y equilibrio emocional. Por eso, Hatha. Ha significa sol, Ta luna. Hatha yoga. La unión de estas, digamos, dos vertientes, tanto energéticas como también de sabiduría, que busca a través de esa unión un equilibrio trabajando en el plano físico. ¿Sí? Por ejemplo, la luna es soma, es la que le da también sabor a los vegetales y demás. Entonces aquí tenemos esta descripción. Vamos a hablar ahora un poco más en detalle de lo que representa en ese sentido nuestro cuerpo emocional. Por ejemplo, cuando el hambre de energía del organismo está saciado, la energía sobrante del cuerpo sutil se irradia hacia afuera a través de los chakras y de los poros de la piel. Salen filamentos de energía rectos de aproximadamente 5 centímetros de longitud y constituye el aura etérica, que por lo general es la primera fracción del aura total. Continuamos y ahora vamos a explicar todos estos puntos. Estos rayos que emana el cuerpo se disponen en torno al cuerpo físico formando como un manto protector. Esto es lo que conocemos como el aura. Impiden a los gérmenes patógenos y a los contaminantes penetrar en el cuerpo y simultáneamente irradian un flujo constante de energía vital hacia el entorno. Cuando hablamos, por ejemplo, por eso pusimos entre comillas, hambre de energía, el organismo, el cuerpo, necesita de ciertos elementos para mantener un equilibrio sano y una vitalidad. Algunos vienen de forma sutil, como mencionábamos, a través de la energía pránica, sol, tierra, otros más de energías burdas, como el alimento, otra a través de nuestro contacto con la tierra, pero sobre todo mediante los hábitos que desarrollamos, porque también ya vamos a entrar en ese punto, en nuestro plano, en nuestra interacción emocional con el entorno. Como seres sintientes siempre buscamos obtener algún tipo de satisfacción mediante las relaciones. Relaciones con otros, que pueden ser humanos, animales, pero también relaciones con
la naturaleza, con los objetos. Siempre buscamos algún tipo de satisfacción. Cuando hablamos de hambre de energía, está saciada, es cuando ya hay una satisfacción que no necesita de algo más externo uno para sentirse bien. Entonces, naturalmente, esto genera todo un campo de protección que no solamente evita que uno se vea afectado por, de alguna manera, las influencias ambientales, sino también que uno va a irradiar ese bienestar a los demás. ¿Mm? Y eso es lo que se conoce precisamente como el aura. Tanto los poros de la piel absorben energía, porque la piel, al ser el órgano más grande de este cuerpo, también absorbe energía, como estamos hablando, a través de la tierra, a través del sol, a través del aire, a través del éter. ¿Sí? La piel respira, ¿sí?, y exhala en forma de toxinas. Pero también no solamente libera toxinas del cuerpo, sino también energía. Y esa energía que expresa el mismo cuerpo va a depender de la energía con la que se alimente, ¿sí? Naturalmente, a veces es inevitable que estemos en entornos un tanto más tóxicos, tanto burdos como sutiles, por cuestiones laborales, por cuestiones de trámites, etc. Pero es muy importante siempre generar un espacio en nuestra vida donde podamos trabajar en este campo purificatorio. De hecho, de eso se trata esta formación, este curso. El cuerpo emocional. Ninguno de los otros cuerpos no materiales marca con tanta fuerza como el cuerpo emocional la visión del mundo y de la realidad del ser humano. En el cuerpo emocional se hallan almacenadas, entre otras, todas nuestras emociones no liberadas, las angustias y agresiones conscientes e inconscientes, las sensaciones de soledad, rechazo y falta de autoconfianza, etc. Emiten sus vibraciones a través del aura emocional y transmiten el mensaje inconsciente que enviamos al mundo exterior. Entonces, ¿cómo entendemos este cuerpo emocional? Para poder percibirlo en nosotros vamos a pasar ahora a otra proyección y ver etimológicamente qué es lo que significa y representa justamente la emoción. Emociones. Como vemos, las emociones son expresiones que naturalmente se perciben directamente a través de formas faciales, como vemos aquí, ¿no? De expresiones faciales como felicidad, tristeza, sorpresa, enojo, disgusto. La palabra emoción, esto para los que ya han hecho conmigo otros cursos como el de psicología del yoga o yoga sutras lo han visto, pero siempre es interesante poder repasarlo como para entender esta conexión de las emociones con los chakras, el cuerpo sutil y demás. La emoción proviene del latín que es hacia afuera, y movere, moción, movere, que significa movimiento o impulso. La emoción es el estado mental, que tiene que ver con experiencias subjetivas, que surge espontáneamente y no de un esfuerzo consciente. De alguna manera que reaccionan a estímulos provenientes tanto de forma externa, que llegan a nosotros de manera a través de otros, como también de manera interna, mediante diferentes patologías o formas de pensamiento. Entonces, este estado mental que surge, que se manifiesta de esta manera, reacciona ante un agente, ¿sí? Entonces, si por ejemplo a mí me maltratan, o me dicen una palabra agresiva, o de repente me quieren venir a sacar algo, la emoción es aquello que no vamos a poder evitar de reaccionar, como detenernos, o como si nos agreden, sentirnos mal o enojarnos, ¿sí? Como si nos golpeamos o nos quemamos, expresar un sentimiento de dolor, una palabra de dolor. La emoción es una reacción que está más allá de nuestro control porque reacciona de forma instintiva ante una causa externa. Ahora, el sentimiento en este caso, vemos que viene de sentire y mentum, que significa acción u efecto de algo, como
la acción o efecto de sentir, ¿m? Y esto es la unión de una emoción y un pensamiento. Entonces, si una emoción, por ejemplo, ante una agresión de palabra, o por ejemplo yo me entero que hablaron mal de mí, o que me criticaron, o que me juzgaron, lo que fuere, ¿no? Entonces, va a haber una mala emoción, me voy a sentir mal emocionalmente, puede que me enoje. Esa va a ser la reacción natural. Ahora, si a esa emoción natural la conecto con un pensamiento negativo, un pensamiento de venganza, un pensamiento de querer reciprocar de esa manera, se va a generar un mal sentimiento. Esa emoción se va a instalar en forma de sentimiento destructivo y me va a hacer daño. Si esa emoción negativa, instintiva, que manifiesto, la conecto, la transmuto con un pensamiento coherente, compasivo, con sabiduría o con cierto tipo de conocimiento, de entender que si realmente me centro en un pensamiento negativo voy a sufrir, y la vuelvo en algo más, no digo positivo, porque naturalmente si a mí me agreden, es muy difícil que yo me sienta bien ante cualquier tipo de agresión que reciba, pero si al menos puedo racionalizar esa emoción y tratar de controlarla para que no reciproque de una manera destructiva hacia el otro, entonces eso se va a volver en un buen sentimiento. En otras palabras, como estábamos mencionando, la asociación de la emoción con el pensamiento va a materializar un sentimiento. Y estos son otro tipo de alimentos energéticos que nuestro cuerpo somatiza y experimenta y manifiesta a través también de los chakras, ¿sí? Entonces, volviendo a lo que tiene que ver con nuestro cuerpo emocional y su relación con los chakras. De esta manera, entendiendo esta relación de el cuerpo sutil astral, las emociones, los sentimientos, las frecuencias energéticas que emitimos atraen vibraciones energéticas iguales del entorno y se unen con ellas. Esto significa que con frecuencia nos encontraremos con personas y circunstancias que precisamente reflejan aquello que nosotros queremos evitar o de lo que queremos librarnos conscientemente o aquello que tememos. El entorno nos sirve como espejo para todos aquellos elementos que hemos relegado desde nuestra vida consciente a las áreas del inconsciente. Efectivamente, los sentimientos no liberados del cuerpo emocional aspiran a mantenerse con vida y crecer dentro de lo posible. Entonces, vamos a desarrollar un poquito más este concepto. Naturalmente, lo que vibramos, aquello que emitimos en formas de, como mencionaba antes, pensamientos, sentimientos y acciones, va a traer vibraciones energéticas iguales del entorno y se van a unir con ellas. Esto quiere decir, si yo, convengamos que la mente, en términos psicoanalíticos, siempre se establece bajo los parámetros negativos. Son más los pensamientos negativos por lo general que los positivos, ¿sí? Ahora bien, ¿qué significa esto? Que con frecuencia nos vamos a encontrar con personas o circunstancias que previamente estamos queriendo evitar, que previamente estamos maldiciendo o que expresamos como un malestar, y justamente van a reflejar aquello que nosotros queremos evitar, porque conscientemente estamos, o quizás, mejor dicho, inconscientemente estamos vibrando en un cierto tipo de negatividad, en un cierto tipo de negación. Entendamos que la negación es un mecanismo de defensa de nuestro ego falso, de nuestra identidad egoísta. Entonces, naturalmente, al contemplar el entorno de una manera enemistosa, eso va a traer enemigos, va a traer oposiciones. Por eso este segundo párrafo refleja este aspecto. Entonces el entorno nos sirve como espejo para todos aquellos elementos que hemos relegado desde nuestra vida consciente a las áreas del inconsciente. ¿Qué quiere decir esto?
el entorno o las acciones que ocurren alrededor nos estimulan a que de alguna manera tratemos de expresar todo aquello virtuoso que nos constituye en forma de compasión, de perdón, de humildad, de paciencia, de tolerancia, que son requisitos indispensables para expresar y fomentar la salud emocional individual. Sin compasión, sin perdón, tanto pedir perdón como perdonar, sin desarrollar esos sentimientos de humildad, de afecto, de generosidad, es muy difícil que podamos liberarnos de los diferentes tipos de traumas o de alguna manera negatividad que puede estar presente en nuestra vida. Por supuesto, todo esto no es solamente un mecanismo mental que vamos a aplicar internamente como una afirmación solamente, esto lo tenemos que llevar también a un grado práctico y por eso la meditación, el yoga, es tan importante. Efectivamente, los sentimientos no liberados del cuerpo emocional aspiran a mantenerse con vida y a crecer dentro de lo posible. Entonces, si estos sentimientos negativos estamos hablando aquí, ¿no? Recuerden que el sentimiento es la asociación de un pensamiento, en este caso negativo, con una emoción negativa. Si no logro trabajar o transformar las emociones negativas mediante pensamientos positivos que estén respaldados de conocimiento y que tengan un aval en la práctica que yo ejecute, ¿sí? Entonces, esos sentimientos negativos no solamente se van a mantener vivos, sino que van a crecer y se somatizan en forma de síntomas que naturalmente afectan a nuestros órganos y nos enferman. Entonces los chakras, justamente la armonía de los chakras y el trabajo de los chakras representa trabajar todos estos aspectos, no solamente puntos energéticos, sino también aspectos emocionales y sutiles. Por ejemplo, la mente trabaja en este plano emocional, sentimental, deseo, pensamiento, ¿sí? Entonces, vamos a asociar este tipo de trabajo y de accionar mental con las intenciones, ¿sí? Voy a hacer esta presentación, unos 5 minutitos, y luego de la misma vamos a dar lugar a las preguntas, ¿sí? La mente, para entender esta conexión que estamos hablando con los chakras, las emociones y los nadis, porque todo esto es lo que vamos a estar trabajando de forma focalizada, chakra por chakra, en este curso. La mente estimulada por los sentimientos externos es un almacén de ilimitados pensamientos, emociones y deseos. Naturalmente es fluctuante, caprichosa, influenciable, y es la razón de nuestros inagotables anhelos y continuos cambios de ánimo, ¿sí? Yo en otros cursos he trabajado dentro de lo que es la psicología perenne, que es una psicología que data su origen es mediante Huxley, un filósofo y psicólogo austriaco, aproximadamente de 1928. Hay un tratado que se llama Psicología Perenne, que es un tipo de psicología que aborda al individuo también como un ser, como mencionaba al principio, macrocósmico, como parte de una universalidad espiritual y material, ¿sí? Entonces, naturalmente, trabaja en un conocimiento como también más espiritual, lo aborda desde esa perspectiva también al individuo. Y en base también conectando con la psicología del yoga, ya que el yoga en sus diferentes tratados, como el Bhagavad Gita y Yoga Sutras, posee varios, digamos, referencias sumamente valiosas para entender la mente y cómo trabajarla y cómo vincularnos con ella y transformarla, llegado el caso. A través de esa conexión con ambos conocimientos surge algo muy interesante que son las intenciones que subyacen todo tipo de acción y de pensamiento. Cada palabra, ¿no? Mejor dicho, el pensamiento se materializa en una palabra o en una acción concreta.
y el mismo pensamiento, palabra y acción está siendo influenciado por un tipo particular de intención. Y hay 4 intenciones, una que es la intención desconsiderada, otra llamada la intención ensimismada, la tercera intención es la intención agradecida, compasiva y pura, y la cuarta intención es la intención trascendental. La intención desconsiderada es aquella intención que no, justamente, considera al otro como parte vital del desarrollo emocional de uno. Como seres sintientes somos seres afectivos y naturalmente nuestro afecto se expresa y desarrolla salud emocional y física a través de nuestra interacción con el entorno. Si yo intercambio de una manera violenta y agresiva con los otros, naturalmente mi estado físico y emocional va a ser muy negativo y voy a estar generando muchos problemas. Si por el contrario yo tengo un vínculo amoroso, receptivo, empático con el otro, naturalmente voy a obtener un bienestar no solamente físico, sino también espiritual y emocional. En la intención desconsiderada no interesa al otro, sino más bien que yo cumpla mis propósitos egoístamente, y es un tipo de intención en la cual uno hasta incluso inconscientemente se gratifica de agredirse a sí mismo. De alguna manera se descuida de tal modo que negligencia su salud y su estado mental, emocional y espiritual. Es la intención que genera un estado mental muy perturbado, y esta intención se manifiesta en el plano mental en 4 andariveles, como todas las intenciones que vamos a ver. Uno es, ¿qué tipo de alimentos elige la mente cuando la intención es desconsiderada? ¿Qué tipo de alimentos elige la mente cuando la intención es ensimismada, cuando es compasiva, agradecida y pura, y cuando es trascendental? ¿Qué tipo de conocimiento, qué tipo de deseo y qué tipo de creencia? Nunca perdamos esta conexión que tiene con los chakras, porque cuando hablamos de la mente y del plano emocional, estamos hablando de Swadhisthana chakra, que es el segundo chakra. El primero es Muladhara. Swadhisthana está, digamos, en la región umbilical, prácticamente. Y estamos hablando también de Manipura chakra, que es el tercer chakra. Swadhisthana chakra es el chakra que habla de la relación que establecemos con los otros. Swadhisthana. Cómo repercute nuestros estados emocionales con los demás. Manipura es la relación, es el primer chakra que habla de la relación que tenemos con nosotros mismos. Y Agnya chakra, que es el de la frente, el tercer chakra que trabaja en este plano emocional y mental, tiene que ver con nuestro campo de perceptivo a nivel social, a nivel interno, pero también a nivel universal. Como les dije al principio, para aquellos que se están conectando, se han conectado posteriormente a esta presentación, en la próxima clase y en las que siguen, vamos a ver puntualmente cada chakra con sus respectivas asanas, con sus respectivos arquetipos, aspectos emocionales, aspectos físicos, cómo trabajarlos, con la meditación particular sobre ese chakra. Ahora estamos abordándolo a los chakras en su conjunto desde una perspectiva psicofísica, para poder también de esta manera situarnos con mayor entendimiento sobre todo lo que vamos a ver y todo lo que vamos a trabajar. Como quedan a partir de hoy 7 clases más, ahí vamos a ver en cada una los 7 chakras, ¿sí? Entonces, cuando la intención es considerada, cuando hablamos de la mente-emoción, principalmente emoción, hablamos del segundo chakra. Y el tercero, y cuando hablamos de mente, de sentimiento, de análisis, de elección, ¿no? Mente tiene una función en sánscrito que se llama sankalpa y vikalpa, elegir y rechazar. Estamos hablando del sexto chakra, nuestra glándula, nuestro sistema glandular, glándula pineal principalmente, nuestro tercer ojo. Entonces, cuando la intención es desconsiderada, elegimos alimentarnos de productos del sufrimiento a otros seres o a la tierra, productos artificiales en descomposición, transgénicos, y comer en exceso. No hay ni consideración con el cuerpo propio ni con el otro.
En el plano mental nos va a interesar conocer, cuando la intención es desconsiderada, planes o ideas de cómo obtener beneficio personal sin importar el costo que implique personal y al entorno. ¿Qué daño puedo causar al otro? Eso es lo que me va a interesar conocer. Planes o ideas para obtener beneficios sin importar las consecuencias que ello puede traer a los demás. Desear, cuando la intención es desconsiderada, complacerte a costa de lo que sea sin pensar en las consecuencias. Todo lo que te dé placer o te haga sentir bien de forma irresponsable. ¿Y en qué vas a creer cuando la intención es desconsiderada? En una vida sin consecuencias, en tu poder de explotación irresponsable, en el placer desmedido del momento y en una vida sin sentido concreto. Como que todo termina en esta vida. Entonces, no creo en el karma, no creo en una ley superior, no creo ni siquiera en las influencias de los planetas como regentes del karma y de lo astral. Entonces, nuestra mente puede estar de alguna manera fluctuando en estos dos planos, ¿no? Entre el desconsiderado y, por ejemplo, el ensimismado, como vemos aquí. ¿Qué nos interesa comer? ¿O qué alimentos elegimos cuando estamos ensimismados? Que te gustan pero no son buenos para tu salud, o demasiado amargos, o demasiado dulces, o salados, o picantes. Este tipo de alimentos, cuando se excede en dulce, en amargo o en picante, son generalmente alimentos rayásicos, se explican en la Ayurveda, que enferman. Conocer, bueno, para sentir cosas, conocer para sentir placer o satisfacerte, para buscar cómo explotar mejor y beneficiarte con ello, para buscar reconocimiento, para obtener dinero. ¿Qué vas a desear en la intención ensimismada? Ser feliz procurando no causar daño. Eso está bien, ya hay una consideración, no es como la desconsiderada. Y desear todo lo que te da placer o sensación de agrado. ¿Crees? Vas a creer en ti y en tu esfuerzo por obtener ganancias personales, en tus metas y ambiciones personales como lo más importante en tu vida. Por supuesto quedan las intenciones agradecida, compasiva y pura y la trascendental. Como digo, nuestra mente va a ir variando en estos planos, pero vamos a hacer una pausita aquí antes de continuar para saber si tienen algunas preguntas. ¿Sí? Uy. Espero que se hayan sentido muy bien, que les haya gustado o se haya entendido todo lo que hemos estado trabajando. Y vamos a, de paso, también entrar aquí al Facebook. Bueno, voy a estar en dos, digamos, plataformas, así que nomás les pediría un poquito de paciencia. Vamos a salir. Creo que hay alguien que abrió el micrófono. Sí, yo, Suami. Sí, Te Carlos. pregunto, Sí, claro. en alguna ocasión yo escuché que había más de 7 chakras, había 9 que estaban por arriba del chakra corona. ¿Es cierto o tiene algo que ver con lo que vamos a ver en este curso? Sí, tiene que ver. De hecho, incluso se mencionan que hay más todavía chakras, digamos, porque nuestro cuerpo físico está conectado con el cuerpo, digamos, astral, con el cuerpo universal. Y esa conexión no es algo invisible. Digo, es invisible a nuestra percepción sensorial burda, pero esa conexión a través de vibraciones, de colores, de sonidos, se establece mediante estas ruedas energéticas, digamos, o estos chakras. Entonces, claro, principalmente son 7 los que se trabajan, pero sí, por ejemplo, cuando veamos Sahasrara Chakra, ahí vamos a ver estos dos últimos, cómo se comprenden y cómo se analizan.
Digamos que también se explica que el chakra Agnya, que es el sexto chakra, está conformado por dos precisamente también aspectos energéticos sutiles y burdos, en este caso que es el sol y la luna, ¿no? Hago una más cortita. Cuando uno le da un abrazo a una persona y se mezclan las energías, si una persona, si yo estoy alineado y con buena energía y la otra persona no tanto, me afecta. ¿En cuánto me afecta? ¿Se puede rechazar o de alguna manera hay una forma de no recibir esa energía negativa de otra persona? Sí, digamos que principalmente nos va a afectar conforme al tipo de percepción que tengamos tanto de nosotros como del otro, ¿no? Por ejemplo, todos estamos vibrando en un campo energético, vibracional, y esto se traslada principalmente a través de las manos y de la saliva, pero sobre todo a través de las manos. Ya cuando veamos puntualmente los chakras vamos a ver también precisamente la importancia de los mudras, que son los que comprenden el yoga de las manos. Vamos a estar viendo también, por ejemplo, por qué el Reiki o por qué la sanación a través de las manos existe, ¿sí? Y porque todo lo que implica creatividad, sanación, como también destrucción y contaminación, está muy ligado a las manos. Naturalmente, cuando hay un contacto físico, hay un intercambio energético. ¿Qué tanto me va a grabar? Va a depender de cómo esté yo vibrando particularmente, ¿no? Qué tipo de hábitos yo lleve, qué tipo de realización interna y espiritual yo tenga, digamos. Eso va a depender como principalmente de esos factores. No necesariamente va a tener que ver con el otro, sino más bien conmigo mismo, ¿no? Cómo yo esté situado al respecto. Generalmente la cultura yógica, y esto viene ya de por sí tradicionalmente de la cultura oriental, digamos, China, los países musulmanes, Japón, Tíbet, India, por ejemplo, no es una cultura de contacto físico. No es una cultura de contacto, de abrazos, de besos, por lo general. Y cuando hay contacto, hay entre familiares. Es muy común ver hermano, hermana yendo de la mano en India, eh, yendo a comprar, por ejemplo, de cualquier edad. Cuando uno ve a alguien de la mano, varón con varón, o mujer con mujer, o bueno, hombre, mujer, etc., es, eh, es muy común eso, pero son como familiares, digamos, son como, hay una conexión ya sea de familiar genética o por familia también de esposo, de ese tipo. Pero con otros no suele haber contacto. Por eso en la India, por ejemplo, y en todo Oriente, Tailandia, bueno, yo tuve la oportunidad de estar en India, en Oriente, el saludo es este. Un hindú o un oriental no te va generalmente a tocar si no te conoce, porque ellos son muy conscientes de las energías del cuerpo, pero no es que te desprecian por no tocarte, sino que es parte de la cultura yógica, por ejemplo. Y eso hace que la conexión de alguna manera sea más profunda con el otro. Nuestra cultura occidental es más del contacto, es del beso, es del abrazo, y bueno, en ese sentido yo entiendo que tenemos que ser relajados al respecto y que en realidad más preocupados de lo que vamos a recibir, tenemos que estar más ocupados o preocupados de lo que vamos a transmitir al otro. Yo creo que esa es la mejor forma para protegerse y proteger al otro, ¿no? Fantástico, gracias. No, de nada, de nada. Voy en un segundito al chat del Facebook, a ver si hay preguntas. Silvia pregunta, acá estamos transmitiendo en paralelo para los participantes, alumnos de la formación de
de Hatha Vinyasa Yoga, ¿no? Que les incluye el curso. Silvia Perazzolo pregunta, ¿nuestro cuerpo mental, emocional fluctúa por esos planos? ¿Por todos esos planos? ¿Esas fluctuaciones son innatas o la incorporamos en este plano existencial? Bueno, por un lado forman parte de nuestro karma, pero por supuesto las vamos, Silvia, incorporando a través de nuestros hábitos, de nuestras decisiones, de todo lo que vamos realizando a través de nuestra vida, ¿sí? Por ejemplo, naturalmente la práctica de meditación, de yoga, la aplicación, por ejemplo, de los conceptos, el conocimiento ayurvédico, astrológico. Menciono prácticas que nosotros realizamos y que compartimos. Naturalmente eso va a ir cambiando nuestra frecuencia y nuestras intenciones. Lógicamente, también va a depender el efecto de esas prácticas de cómo yo me disponga y profundice en ellas, ¿sí? Así que en ese sentido, de alguna manera, la respuesta está en tu pregunta también, ¿no? Son innatas de modo karmático. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en nuestra carta astral o como por nuestro árbol genealógico también, pero por otro lado forman parte de nuestra naturaleza condicionada material y podemos adquirirla por experiencias de vida, etc. ¿Sí? Entonces, respecto a nuestros pensamientos, pregunta, ¿nosotros creamos nuestra realidad? Bueno, Descartes, el filósofo francés, decía pienso y luego existo. Digamos que nuestra existencia va a estar determinada por proyecciones, ¿no? Porque los pensamientos proyectan acciones o proyectan deseos, ¿sí? O ideales. El pensamiento es un tipo de proyección que vamos a manifestar o no manifestar o reprimir. Pero si la reprimimos va a crecer en nosotros de una manera inconsciente y naturalmente el inconsciente es aquello que quizás no reconocemos conscientemente pero que afecta nuestro comportamiento, ¿sí? Entonces en ese sentido nosotros creamos nuestra realidad, por supuesto, pero más que por los pensamientos, por las intenciones que subyacen los pensamientos. Por eso es muy importante trabajar y ser conscientes de cómo tenemos que intencionar nuestra vida y nuestra realidad. ¿Sí? Respondo así breve para poder llegar con todos. Alejandra Guglielmone pregunta, ¿podés nombrar las 5 coberturas nuevamente? Sí, Alejandra. La primera cobertura es Annamaya Koya. Annamaya Koya es la cobertura física, la cobertura corporal. Pranamaya Koya es la cobertura pránica. Manomaya Koya es la cobertura mental, ¿sí? Que abarca gran parte del tema que estamos tratando hoy. Vijnanamaya Koya es la cobertura intelectual, que la vamos a ver cuando veamos el 6º chakra. Y Anandamaya Koya es la cobertura consciente, la conciencia inherente del individuo. ¿Sí? Bien, volvemos al Zoom, al chat del Zoom ahora. Estamos de chat en chat. Uy, bueno, son varias preguntas, las voy a responder velozmente para poder seguir, pero dedicadamente, ¿no? Por supuesto. Mariela pregunta, tuve 2 cesáreas la última hace 20 años, ¿queda el 2º chakra abierto o queda con más sensibilidad constante absorbiendo y emitiendo energía? ¿Cómo se controla ese chakra para que se armonice? No necesariamente queda abierto el 2º chakra por realizar cesárea. ¿Cómo se controla ese chakra para que se armonice? Mariela, lo vamos a ver en la 3ª clase, cuando veamos Swadhisthana Chakra, ¿sí? Ahí vamos a abordar de lleno
justamente ese chakra y eso va a traerte muchas respuestas, ¿sí? Así que no me quiero adelantar y para que puedas verlo también. Pato Herrera, bueno, muchas gracias, tu comentario, me alegro que te haya interesado. Los elementos que nombró al principio serían secundarios, mente, inteligencia y ego falso. No, 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 los elementos son sutiles, son primarios, digamos, como los físicos, están en la misma categoría, no más que en el sentido son más primordiales los sutiles, mente, inteligencia y ego falso, porque moldean nuestra realidad existencial. Y cuando el cuerpo físico burdo muere, el alma, que es la que mantiene viva en esencia el cuerpo burdo como el cuerpo astral, lo que la mantiene viva es la presencia del alma individual, es trasladada a otro cuerpo, esa alma espiritual, a través del cuerpo astral, del Antakarana. Y eso es lo que, de alguna manera, todo lo que vamos proyectando, deseando, pensando, vibrando, no solamente construye y reconstruye este cuerpo, sino que el próximo, en el caso que tengamos que volver a reencarnar. Entonces es muy importante siempre trabajar en el plano de lo que tiene que ver la purificación del cuerpo astral. Para ello las meditaciones, que vamos a trabajar particularmente de cada chakra, para eso se trabajan los chakras. ¿Sí? Es muy importante en ese sentido entender y profundizar en la armonía de los chakras porque de vuelta está absolutamente ligado al cuerpo sutil astral, que es el que naturalmente va a vibrar y se va a manifestar a través del cuerpo físico. Entonces digamos que el primario sería el cuerpo astral. Para la Ayurveda, claro, tierra, agua, fuego, aire, éter son los 5 elementos materiales burdos, ¿sí? Pero también hay 3 elementos sutiles. En la Ayurveda, como trabaja más en lo que representa el dosha, ¿no? El tipo de fisonomía de un individuo, se aborda más desde un aspecto físico. Entonces, tiene que ver más con los 5 elementos. Por ello, Vata es la combinación de aire con éter, Pita de fuego con agua y Kapha de tierra con agua. Lucas pregunta, Swami, hablando de las energías que van entre las personas, ¿es cierto que los bebés son mucho más susceptibles a captarlas y que son seres puros, digamos, libres de un ego? Los bebés son muy susceptibles a captar las energías, absolutamente. Son seres con un nivel de pureza, naturalmente, pero que traen un karma. Y el karma no necesariamente es puro. O sea, todos fuimos bebés y naturalmente todos nacemos con un karma en particular y en ese karma hay aspectos impuros y aspectos puros. Pero un bebé como entidad viviente, naturalmente es alguien sin exactamente esta referencia. Pero ¿por qué no tiene ego falso? Porque el bebé se explica que hasta los 2 años y medio aproximadamente, no tiene individualidad. ¿A qué me refiero? En que el bebé se identifica con su mamá. ¿Sí? Es como que él o ella, bebé, se identifica con su madre, o su padre si lo crió, o su madre, ¿sí? Principalmente. No tiene individualidad. Hay muchos estudios que muestran cómo las primeras palabritas que dicen los bebés cuando ven una foto de su mamá, etcétera, o cuando ya empiezan a hablar, dicen yo, cuando la señalan, ¿no? Porque justamente se identifican plenamente con ella. A través, ya a partir de esa edad, empiezan a desarrollar, ya nacen con ego, todos nacemos con ego falso, pero está en proceso de desarrollo. Naturalmente después empieza a desarrollarse y a partir de los 12 años, esto se explica en los tratados astrológicos y ayurvédicos,
A partir de los 12 años, la entidad viviente empieza a generar, digamos, a ser responsable del karma que genera. Empieza a generar karma. A partir de los 12 años de edad. Principalmente, ya es más responsable del karma, de las acciones que genera. Eso es lo que explican los tratados filosóficos y ayurvédicos, ¿no?, de la salud oriental. Entonces ya el ego está en un proceso de mucho más desarrollo en ese aspecto, pero todos nacemos con egos falsos. Bien, creo que hasta aquí están las preguntas. Vamos a continuar unos minutitos más para terminar con las intenciones mentales. Me ha quedado mucho para mostrarles todavía, no hemos llegado a ver todo, pero tampoco para que se extienda mucho más. Voy a continuar, pero vamos a retomar la clase que viene con todo lo que nos quedó pendiente. De todas formas, les va a llegar en forma de PowerPoint todo lo que no vieron, y durante la semana pueden, por supuesto, tener interacción, ¿no? Este curso incluye un acompañamiento de mi parte, y las preguntas las pueden hacer vía privada al WhatsApp de nuestra academia, mediante texto, y ahí, por supuesto, les voy a estar respondiendo cualquier duda, ¿sí? Bien, cuando la intención, que ya tiene que ver con un plano mucho más sanador, mucho más virtuoso y más real, más inherente en uno, pasa a ser agradecida, compasiva y pura, elegimos alimentos que dan fuerza, salud, vitalidad y satisfacción, naturales, y vamos a tener la tendencia a elegirlos sin agrotóxicos. Hoy en día no es muy fácil, o por cuestiones económicas, alimentarse de orgánico, pero naturalmente va a haber esa tendencia en nosotros. Nos vamos a alimentar en una forma balanceada para aumentar la duración de la vida y la calidad, una alimentación en la bondad. Conocer para buscar la mejor forma de obtener tu beneficio y el de los demás. Te va a interesar conocer ideas de cómo ayudar a otros y a ti mismo a mejorar las cosas. Conocer la forma de cuidar la madre tierra. Vemos que ya hay digamos, un entendimiento de que mi bienestar va a depender de los demás, del bienestar de los demás. Y en la medida que yo pueda contribuir a hacer una unidad de alivio para el otro, eso va a ser de gran transformación, de gran beneficio. Desear ser feliz, haciendo felices a otros, en este tipo de intención. Ayudar a servir, siendo parte del cambio que quieres ver en el mundo. Te va a interesar desear que todos sean felices y vivan bien. Fíjense qué contrario a la envidia, ¿no? Chanakya Pandit, un filósofo hindú, había descrito la envidia como la no aceptación de lo bueno o lo virtuoso que hay en el otro. Si nosotros aceptásemos, decía él, lo bueno o virtuoso que hay en el otro, esa envidia se volvería inspiración. Pero al no aceptarlo, se vuelve envidia. Entonces, en la intención agradecida y compasiva hay ese interés. ¿En qué crees? En el valor de la pureza, el agradecimiento y la compasión, en la caridad, en el dar, en todo lo que te favorece a ti y a todos de forma justa. Cuando la intención trabaja en el plano mental, que es lo que vamos a tratar de trabajar y de potenciar a lo largo de este curso, ¿no? Estas dos intenciones principalmente. Cuando la intención trabaja en relación a la trascendencia, para ofrecerlos a la divinidad antes de comerlos, el alimento, ¿no? Ya hay un sentimiento de ofrenda devocional y compartirlos con los otros. Alimentos compasivos que han sido preparados con una buena conciencia, alimentos por los que agradeces a la Madre Tierra. En la intención trascendental, conocer el orden y la perfección que existe en todo gracias a la divinidad. Te va a interesar
incorporar ese tipo de conocimiento, conocimiento para volverte un mejor servidor del Ser Supremo y su plan divino, conocimiento que debes ofrecer todo lo que puedas de tu vida a la divinidad, desear que la divinidad se complazca, desear ser liberado de la conciencia materialista, egoísta, desear alcanzar plataformas superiores de conciencia, desear cumplir con el plan y la misión de vida que te ha sido entregada, descubrirla, conocerla, y crees que el amor puro es lo más elevado, crees en la divinidad y en la importancia de sus leyes como el karma, crees que todo tiene sentido y es perfecto, y crees en el plan divino que fue diseñado para ti. Entonces, naturalmente, la intención que nos unió, que nos une hoy, en esta formación, tiene que ver principalmente con una intención compasiva, agradecida y trascendental, pero a veces puede interferir en nosotros las otras intenciones. Y eso es lo que tenemos que tratar de detectar para de esa manera poder trabajarlo. Digamos, la forma de liberarnos de las intenciones ensimismadas que vemos aquí, ¿no? Y desconsideradas es primero detectarlas y reconocerlas en uno. Para eso tenemos que estudiar esto. Y esta es la tarea, ¿no?, que vamos a dejar para el hogar. Estudiar, leer, indagar en estos puntos. Y de esa manera poder, a través del reconocimiento, trabajarlo, repensar nuestras tendencias, repensar nuestras intenciones, repensar los pensamientos, ¿no?, que estamos vibrando, para de esta manera cuidarnos más, corregirnos, superarnos. Padre Pío Diponá decía una frase muy hermosa, que santidad, pureza significa superarse a uno mismo, ¿no? Y superarlo significa tratar de ser mejores, no en el plano material, físico, sino interno. Tratar de ser cada vez más buenos, cada vez más plenos. Y bien, continuamos un poquito más con los chakras, ¿sí? Porque dejamos aquí nosotros, en las frecuencias vibracionales. Ahora, ¿cómo se ejemplifica, por ejemplo, la angustia? ¿Cómo se somatiza en el cuerpo físico y el cuerpo mental? La frecuencia de la angustia en una persona atrae situaciones en las que ve confirmada una y otra vez su angustia. Si esa persona se encierra en sí agresiones, siempre encontrará personas que exteriorizan las vibraciones de furia y agresión. Por ejemplo, personas que digan todo el tiempo malas palabras o palabras obscenas. El pensamiento consciente y los objetivos mentales del cuerpo mental tienen poca influencia sobre el cuerpo emocional, que sigue sus propias leyes. El cuerpo mental puede dirigir el comportamiento hacia el exterior, pero no suprimir las estructuras emocionales inconscientes. Para que el cuerpo emocional trabaje en un plano más saludable, necesitamos que interactúe en nosotros el cuerpo consciente, que está más allá del mental, que es nuestro ser interior. Y este se va a manifestar y a llevar digamos, a exteriorizar a través de nuestras prácticas, de nuestra ejercitación, de nuestra pureza. Y por eso nuevamente hacemos énfasis siempre en las prácticas y en el conocimiento, en el cultivo de este conocimiento. Así, por ejemplo, una persona puede aspirar conscientemente al amor o el éxito e inconscientemente irradiar frecuencias energéticas contradictorias de celos y falta de autoconfianza, que le impedirán alcanzar su objetivo consciente. Entonces, a lo que se está refiriendo aquí, esta sabiduría védica, es a que con desear que nuestra emoción cambie, con desear ser buenos,
es un punto de partida, o ser mejores, o desear la paz, la armonía, la felicidad. Desear eso es un punto de partida fantástico, pero no es suficiente. Con desearlo, con pensarlo, que es una función mental, no va a suprimir, no va a cambiar estructuras o emociones negativas ese deseo. Por eso el ejemplo que se da aquí, una persona puede aspirar al amor, al éxito, pero inconscientemente, por no volver ese deseo actos, por no volver que ese deseo se vuelva un comportamiento, entonces, por haber ese desfasaje entre lo que deseo y quiero, pero con lo que hago y pienso, esa división, esa dualidad, genera que ese objetivo, que haya una contradicción, que haya siempre una dicotomía en uno. Entonces, ¿el deseo es importante? Sí. ¿Es un punto de partida fundamental? Sí. Pero necesita volverse acto, necesita volverse hecho. Como diría San Agustín, más que palabras, son hechos también. Y esos hechos, esos actos, están asociados directamente con el sadhana y las prácticas. A partir de la clase que viene, vamos a profundizar directamente para la práctica de cada chakra. Puntualmente, Muladhara Chakra. Yo espero que por favor estén, y los que no estén, por supuesto, van a recibir la grabación de la clase, tanto de esta como de la que viene, pero ahí ya vamos a empezar a trabajar en esto. ¿Sí? Esto es como una invitación para ver cómo, como seres íntegros, necesitamos que nuestras acciones estén de la mano con nuestros deseos, y si no están estos deseos o estos pensamientos, que las acciones los vayan gestando, para que de esa manera las emociones estén equilibradas y podamos experimentar lo que en el fondo todos queremos, que es paz, felicidad y amor. Es un trabajo, pero es un trabajo maravilloso. Es un trabajo por el cual hemos sido enviados a esta vida. Es nuestra misión en la vida. ¿Sí? No sabemos si nos va a alcanzar con esta vida o si nos va a llevar muchas vidas, pero si conscientemente empezamos y tratamos de mantenerlo, nunca va a haber pérdida ni disminución y todo va a ser en ese sentido ganancia. ¿Sí? Muchas gracias a todos por estar aquí, por quedarse hasta lo último, los que se han quedado. Y bueno, sepan que les va a llegar toda esta información. Y bueno, desde ya veo que hay algunas preguntitas. Vamos a ver este último espacio para las preguntas. Creo que había un micrófono abierto por ahí. Sí, el mío, pero dejo la Carlos, pregunta, yo estoy preguntando mucho. pero podés, bueno, pero Bueno, entonces va mi pregunta. Vos dijiste, Swami, que los bebés cuando nacen, hasta los 2 años se identifican con la madre. Pero como su yo cuerpo, creía, ¿no? Su identidad, claro, yo digamos. creía y sabía que se lo consideran angelitos hasta los 4 o 5, hasta que pierden la inocencia. ¿Es así o el karma los tiene como atrapados? El karma anterior, de anteriores vidas. Claro, el karma en realidad a todos nos tiene atrapados. Naturalmente los niños demuestran un grado y un aspecto de pureza muy maravilloso, ¿no? Y naturalmente hay una inocencia y hay una transparencia también, ¿sí? Es como que lo que sienten, quieren, piensan, lo expresan y son también, eso los hace ser muy, en ese sentido, como muy encantadores, muy atractivos. Por eso nos enternecemos cuando hay un bebé, ¿no? Porque hay una espontaneidad que también la tienen los sabios y por eso son tan atractivos. Yo tuve la oportunidad de estar en India con yogis. Te muteo un minutito el micrófono, Carlos, porque me hace un eco. Perdón, ¿eh? En India estar con ancianitos, yogis, señoras y señores, ¿no? Yogis muy ancianos, muy humildes, pero con esa inocencia y esa pureza que uno ve en los niños. Y en realidad es eso, ¿no? Es su práctica, su forma de vida,
Yo he tenido la gracia hace ya bastante tiempo, pero de estar un tiempo en India y estar en aldeas y convivir con ellos. Y gente tan, tan maravillosa, ¿no? Tan cordial, tan confiada, tan afectuosa, tan realizada espiritualmente, que naturalmente esa inocencia o que uno ve en un niño, naturalmente en un grado mucho más potenciado, porque ya la persona es consciente plenamente de varios aspectos, uno lo percibe de la misma manera, ¿no? Como que es muy atractivo eso para uno, digamos, como que genera ternura, genera atractivo, me refiero a encantador, como algo bello, más allá de lo que puede ser físico, ¿no? Absolutamente. Entonces los niños naturalmente traen eso, pero lógicamente por diferentes circunstancias lo pueden mantener hasta un cierto tipo de edad o no, depende de los factores del karma, depende justamente del ámbito donde nazca, cómo sea educado. O sea, no hay una regla que es un ángel. En los Vedas, al menos, en ningún pasaje encontramos eso porque hay muchas variables que se toman en cuenta y también está el karma individual. Todos nacemos de la misma manera con un nivel de inocencia y de pureza natural, porque nuestro ego falso no ha sido todavía desarrollado plenamente. Ahora, el desarrollo de ese ego falso va a depender de con qué cosas nos identifiquemos y con qué cosas nos apeguemos. Y eso va a depender de nuestro karma pasado, que nos pone bajo cierta familia, cierto lugar, ciertas circunstancias, y del trato que recibamos del entorno, porque como niños, niñas, somos totalmente vulnerables al entorno. ¿Sí? Por eso se dice que el primer gurú para uno es la madre, el padre, ¿sí? Los que lo forman a uno. Y eso va a determinar qué nivel de pureza o qué nivel de fluidez, qué nivel de naturaleza uno tenga, pero de vuelta ahí ya hay una configuración astrológica que traemos de otra vida. No sé, yo no quiero dar un nombre porque no me gusta nombrar, pero a ver, para nombrar a alguien santo, ¿no? No nombrar a alguien que no sea santo. Por ejemplo, Madre Sol Teresa de Calcuta o Mahatma Gandhi, o personas que todavía no se han autorrealizado, vayan a tener que nacer nuevamente y van a nacer como bebés. Y naturalmente su karma va a ser algo muy auspicioso y van a nacer seguramente en una familia. Eso se describe en los Vedas, ¿no? De personas espiritualistas, en ambientes saludables. Ahora, si también se nace en ambientes que no son así, que son más bien tóxicos, bueno, eso va a depender de lo que hayamos cultivado en esta vida. Por eso, todo lo que hagamos, todo lo que de alguna manera sembremos aquí, que son nuestras acciones, se van a trasladar. Y si ahí en más, a los 4, 5, 6, uno es un ángel o no, yo no soy de esa creencia. Y como no está respaldada en ninguna escritura yógica, tampoco la tomo muy en consideración, sinceramente. No digamos, la respeto, pero no la comparto en ese sentido porque creo que es más amplio que eso, ¿no? En ese sentido me refiero. Bien, creo que ojalá, bueno, haya quedado claro para todos. Bueno, muchas gracias a todos los que están aquí. No sé si hay alguna pregunta más. Ah, bueno, vamos a ver el chat de Facebook. Vanessa menciona. Se me fue, a ver, acá. Vanessa Forte, con respecto a los bebés y los niños, considero que son transparentes, inocentes, sin conciencia de sus acciones, etc. Son decodificados por los adultos. Sus acciones son magnificadas por la palabra y emoción, sentimiento del entorno que va enmarcando sus acciones y emociones. Exacto, pero ese entorno, yo le agregaría que todo lo que decís es así,
pero también ese entorno ocurre por algo en particular, no es azaroso. A eso me refiero con karma, ¿no? Como que no es que se da por una cuestión de casualidad, digamos. También esa personalidad que va a ir formando ese ser va a tener que ver con todo un karma pasado que se va a ir manifestando. Ese karma son las acciones buenas y malas, no es solamente, cuando hablamos de karma, no hablamos de malas acciones solamente, ¿no? También, naturalmente, hay acciones muy virtuosas que acarrean buen karma. Generalmente en Occidente la palabra karma se asocia con como algo, como un castigo o una consecuencia negativa, pero no. También cuando me refiero a karma me refiero a aspectos positivos, ¿sí? Bueno, muchas gracias a todos por los comentarios apreciativos, a todos los conectados nuevamente, y bueno, desde ya nos vamos a estar viendo el próximo martes, preparados para hacer una profunda meditación, y bueno, mañana compartiéndoles el link y todo este material. Una última, Lucas. Swami, decís que ya nacemos con un karma, se debe a la reencarnación, ahí entra la rueda del samsara, exactamente, el samsara, que representa el ciclo de nacimientos y muertes, que vamos a abordarlo, por supuesto, con profundidad, cuando trabajemos los diferentes chakras, ¿sí? Así que queda muchísimo por ver, así que, bueno, muchas gracias. Namaste, muchas bendiciones y bueno, también ojalá puedan practicar las clases de yoga y las próximas meditaciones. Que estén muy bien. Y saludos a todo el grupo acá, que son varios. Un saludo muy grande ahí a todos los conectados. Una alegría muy grande verles nuevamente. A varios y a otros que los veo por primera vez también. Ahí. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¿Sí?